Hola, buenas tardes al nuevo programa que tenemos el día hoy, 8 de noviembre del año 2024. Este día fue un cierre de mercado totalmente espectacular. Fue un día viernes en donde, después de las elecciones y el resultado de ellas con el presidente Donald Trump y un poco la bajada de incertidumbre de la Fed en cuanto a la bajada de 25 puntos básicos de la tasa y también en que van a llevar el próximo año la tasa a la tasa neutral, eso calmó a los mercados e impulsó a los mercados de renta variable. Calmó a los mercados, me refiero, calmó a los mercados monetarios, a los mercados de bonos. Y ahí vamos a ir viendo después en los gráficos por qué me refiero a esto. Así que vamos a la presentación, ya que tenemos bastante que hablar el día de hoy. Acá tenemos el día viernes 8 de noviembre, en donde se asoma un toro en la Casa Blanca. El sentimiento de mercado ha aumentado, no mucho, pero sí ha aumentado bastante. Está ya en sentimiento de codicia, aunque están solamente en los primeros niveles de este indicador. Obviamente, venía cayendo, como pueden ver en el gráfico abajo, el sentimiento del mercado, pero con las elecciones y con las declaraciones de Jerome Powell y el recorte de tasas de la Reserva Federal, el sentimiento de mercado cambió y está aumentando. Otra cosa muy importante que pasó el día de hoy, de hecho se vio claramente, es que la call wall o el nivel de opciones, la resistencia de opciones más importantes, subió nuevamente a los 6.000 puntos. Antes también estaba en los 6.000 puntos y eso hizo que el mercado, con este impulso alcista mediante los catalizadores de las elecciones y también de lo que dijo la Reserva Federal, básicamente lo que dijo Jerome Powell de la Reserva Federal, llevaron al mercado a casi esos valores. Antes el soporte cuantitativo más importante estaba en 5.750 y se subió a 5.850, por lo tanto se ha ido subiendo, todos estos valores han ido aumentando en el mercado y como pueden ver las construcciones que se hacen a nivel de opciones han ido subiendo bastante. La resistencia subió a 5.890 y antes estaba en 5.850 y el soporte está en 5.700 y antes estaba en 5.770. Yo creo que lo bajaron un poco para dar estabilidad en caso de algún tipo de liquidación por malas noticias, así que el soporte lo han puesto ahí los dealers y los market makers principales que trabajan este tipo de operativas. El volatility trigger, que es un nivel muy importante, dado que, como hemos explicado ya, los otros niveles sirven como soporte y resistencia básicamente para tenerlos presentes en nuestra operativa, y el volatility trigger es un nivel en el cual, si es que el precio cae más abajo, se aceleran las liquidaciones y o la presión vendedora y por lo tanto aumenta la volatilidad. En cambio, cuando está sobre ese nivel, el mercado está mucho, digamos, el mercado o el activo de este volatility trigger está mucho más calmado, con menos volatilidad y tiende a tener una estabilidad más al alza. Acá vemos que el flujo de opciones del día jueves fue dominante para alcista, fue dominante alcista para Nvidia en las opciones 0 DTE y ayer el dominio fue para Tesla, pero hoy no aparece como las 10 primeras. Eso fue lo que pasó el día jueves. Pero el día viernes, y lamento ahí que salga sobrepuesto porque en el PowerPoint no sale así,
El día viernes Tesla tuvo una espectacular barrida de calls con vencimientos cortos, o sea, opciones de corto plazo, y llevaron a la acción casi a los 320, que es su call wall más importante. Así que Tesla ahí, el famoso Trump Trade, está haciendo efectos en Tesla y lo vamos a ver en unos minutos cuando veamos la parte de los gráficos. Justamente lo que les hablaba del Trump Trade y tenemos varias cosas que hablar, por eso avanzo rápido y para darle un poco más de dinamismo al programa, el Trump Trade ha logrado volver a entregar confianza en los inversores de los mercados locales como también internacionales. Obviamente que se ha disipado cierta volatilidad o incertidumbre, pero se han visto beneficiadas empresas del estilo Factor Value debido a ciertos sectores que son típicos de esta estrategia que serían impulsados por las políticas de Trump. Por ejemplo, un sector que tuvo un muy buen desempeño el día de ayer fue el sector financiero y ese claramente es un sector que es históricamente value, al igual como puede ser, por ejemplo, el sector energético, etcétera. Sigamos con el Trump Trade. Las acciones de los bancos estadounidenses subieron con fuerza ayer tras la victoria de Trump. Vemos ahí cómo subieron todos los precios de las acciones y esto es debido a lo mismo que les comentaba, los sectores value y sobre todo la parte del sector financiero, se piensa que va a tener muy muy buenas perspectivas, digamos, con Donald Trump como presidente, dado ciertas desregulaciones que podría hacer de impulsos a el mercado de capitales. Otra cosa con el Trump Trade y también va en el sentido de la parte del sector value, el promedio del Industrial Jones, Dow Jones, perdón, cerró ayer con una subida de 1.500 puntos, eh, registrando un cierre récord y su mejor día del 2002. Cerró en 43.729,93, por lo tanto casi 43.730 puntos, subiendo más de 1.500 puntos, más de un 3,57%, y obviamente que suba el Dow Jones significa que están subiendo empresas del tipo industrial. Obviamente esto tiene que ver mucho con el sector o estilos de inversión, como yo les decía en un principio, más value. Esto también puede ser importante porque así también se puede impulsar la parte de la economía que está un poco más alicaída, que sería justamente la zona o el sector de la manufactura. Recordemos que los PMI de servicios andan bastante bien, pero los PMI de manufactura andan bastante flojos. El Bitcoin, otro activo que ha tenido bastante impulso con la salida del presidente Donald Trump, el ETF iShares Bitcoin Trust de BlackRock, o más conocido como IBIT, de 33 mil millones de dólares, registró el miércoles un volumen de negociación récord de 4.100 millones de dólares. Por lo tanto, hay, digamos, mucha expectativa en cuanto a lo que es el Bitcoin, en cuanto a lo que es el mundo cripto, a las criptomonedas, dado que Donald Trump se ha mostrado pro criptomonedas y sobre todo pro Bitcoin, por lo tanto el ETF más importante de BlackRock, el IBIT, ha tenido un nivel récord de transacción y por supuesto me imagino, dado que Bitcoin también ha subido bastante y lo vamos a ver después en los gráficos. Acá algo que nos dice Bravo Research, que básicamente es un gráfico que tiene que ver con el VIX
y el S&P 500, y esto nos dice que es una relación clave que hay que monitorear siempre, que cuando el VIX va hacia abajo, los mercados van hacia arriba, y cuando el VIX sube, los mercados van hacia abajo, lo cual es lo más lógico y es lo que siempre nosotros vemos, y por eso siempre cuidamos que el VIX no pase sobre niveles del 20 o 30 para poder estar tranquilos con mercados alcistas, a menos que queramos que en el fondo hayan algún tipo de corrección. Cuando ambos se mueven en la misma dirección, uno de ellos suele estar mintiendo o alguno de ellos está equivocado. Acá podemos ver un gráfico, cómo se ve cuando el VIX ha subido y luego ha bajado, ha subido luego el S&P 500. Acá también el VIX subió y luego bajó y esto produjo un nuevo rally del S&P 500. Y justamente vamos a ver qué es lo que pasó post-Trump. Acá podemos ver que, y por eso les quiero mostrar al tiro esto, porque tiene que ver mucho con el VIX, posterior a las elecciones, la volatilidad implícita o esperada es menor estacionalmente, como se dijo previamente, lo que sumado a las coberturas hicieron que suban los índices. ¿Qué quiero decir con esto? Que había una volatilidad implícita estacional muy alta y esto se disipó con el tema de las elecciones, con la resolución en cuanto a quién es el presidente y podemos ver cómo cayó ahí el VIX. Esto también fue amplificado por algo que decían de las coberturas que existían en el mercado. Esto podría seguir sucediendo en los próximos días, aunque con menor fuerza, ya que existen menos catalizadores. Así que esa diapositiva se las quería mostrar de inmediato por lo mismo, ya que tenía mucho que ver con ese tema. Otro tema que es importante son los fondos de volatilidad y acá Nomura nos dice que se espera que los fondos controlados por la volatilidad compren 50.000 millones de dólares en acciones estadounidenses en el próximo mes y un total de 110.000 millones de dólares hasta enero, según un análisis de Nomura. Estos fondos básicamente están controlados por niveles de volatilidad y cuando estos les dicen que tienen que comprar ciertos tipos de activos por algún tipo de regla que tengan en su modelo, básicamente tienen que comprar o vender algún tipo de activo y acá nos dicen que va a tener que subir, o sea, va a tener que comprar acciones. Por lo tanto, eso es muy positivo para el mercado accionario. Los fondos quants, que también es algo bien interesante que hay que revisar ya en Estados Unidos, dado que es un mercado mucho más desarrollado que el hispanoamericano en general, y este tipo de fondos, o como les decía, los fondos anteriores son relevantes y hay que irles haciendo seguimiento de qué es lo que van haciendo y los fondos Quant se preparan para comprar 50.000 millones de dólares en acciones a medida que cae la volatilidad, según Bloomberg. Como vimos, cayó el VIX y por lo tanto esto indica que van a empezar a comprar acciones estos fondos que son con metodologías que, digamos, más cuantitativas que eh, financieras tradicionales. Por eso se llaman fondos quants. Isabel Net acá nos habla de la recompra de acciones eh, y dice que los anuncios de autorización de recompra de acciones en Estados Unidos ahora aumenta, o sea, perdón, ahora empieza. Las autorizaciones de recompra de acciones sin precedentes entre empresas estadounidenses indican una perspectiva corporativa sólida que sirve como una herramienta estratégica para optimizar la estructura de capital y recompensar a los inversores. Y se puede ver en la barra celeste cómo el volumen de recompras sería récord. Por lo tanto, es una forma
que tienen los fondos de entregar, eh, es como una forma de entregar la parte de las utilidades a los accionistas, pero en vez de hacerlo a través de dividendos y tener un perjuicio de pago fiscal por entrega de ese flujo, se hacen recompras de acciones y por lo tanto el accionista, a pesar de no comprar nada, pasa a tener una mayor participación en la empresa. Y por eso se hace mucho eso en Estados Unidos, porque es una forma de entregar básicamente un dividendo escondido de forma más eficiente tributariamente. Además, en el mercado norteamericano les importa mucho más la ganancia de capital que la parte de los dividendos. Hay que recordar que allá, por ejemplo, no como en Chile, no los obligan a repartir dividendos como si acá el 30% de las utilidades. Acá nos vamos nuevamente a Bank of America y hablan sobre Tesla. Dicen que las elecciones y el apoyo que tuvo Elon Musk hacen de que se reitere la compra de Tesla con un precio objetivo de $350. Dice, ahora valoramos las acciones en 10 veces valor empresa ventas. Antes estaba valorada con un múltiplo de 8 veces, por lo tanto aumentan el múltiplo de Enterprise Value dividido ventas en 2. Y esto es netamente por el tema político de que Donald Trump y Elon Musk estuvieron involucrados en la campaña presidencial. Además, obviamente, hay que decir de que Tesla está mostrando, digamos, bastantes líneas de negocio nuevas que pueden, obviamente que son una apuesta y tienen un cierto riesgo, pero pueden ser relevantes a futuro como fuentes de ingreso importantes. Ahora valoramos perdón, después dice, nuestro análisis ha demostrado de que Tesla debería ser relativamente indiferente directamente a la mayoría de las políticas discutidas en nuestra reciente nota electoral, pero puede beneficiarse de un cambio hacia una regulación federal de vehículos autónomos, conducción autónoma total FSD a nivel nacional. Esto es porque básicamente los autos o los automóviles, perdón, que tienen que son básicamente con energía eléctrica, tienen ciertos beneficios fiscales y ahora esto se podría cambiar, pero para beneficio de Elon Musk, sus famosos robotaxis podrían tener ahí algún tipo de beneficio y eso lo está incorporando en el precio objetivo Bank of America. CAPEX, acá el CAPEX de los grandes digamos, de las grandes tecnológicas y de las grandes empresas, se está en zona récord, como podemos ver ahí en el Q3 del 2024, es un nivel récord de 60 billion de CAPEX que tienen las empresas en Estados Unidos. Hay que recordar o hay que explicar que el CAPEX es básicamente cuando yo ya tengo las utilidades, cuánto voy a destinar a crecimiento de la empresa. Por lo tanto, mucha parte de este CAPEX se está yendo hacia Nvidia, dado que están todas estas inversiones siendo mucho más agresivas y mucho más intensivas en la parte de la inteligencia artificial. Por lo tanto, acá nos dice que el gasto de capital de los principales clientes de Nvidia alcanzó un récord esta temporada. Es lo que dijo una vez en una entrevista, que le decían cuánta plata quieres a Jensen Huang para que les venda más chips de Nvidia, ya que obviamente todos quieren ese tipo de procesadores, ya que son los más importantes, con sobre todo con los malos resultados y mala conferencia que tuvo AMD. Por lo tanto, Nvidia ahí es la empresa líder
en data centers y no tiene ningún competidor que pueda hacerle el peso, digamos, realmente. Nvidia, AMD no lo logró hacer y decepcionó mucho en sus resultados. Acá tenemos otro gráfico que es muy importante, que nos muestra un ratio entre el oro y el Bitcoin. Para la gente que le gusta más el análisis técnico y ver estos ratios a largo plazo, nos dice que desde marzo el ratio de Bitcoin versus oro ha estado a la baja, pero actualmente hubo un quiebre de esa tendencia, por lo tanto podría obviamente haber una mayor cantidad de flujos de que vayan a este tipo de activos como especie de reserva de valor o llamémoslo eh, activo reserva, por llamarlo de alguna forma, pero que se estén yendo más hacia Bitcoin que hacia el oro. Y eso se ha visto estos días y vamos a ver con los flujos que han ido hacia Bitcoin, sobre todo con la bajada de las tasas. Esto ha sido muy importante para Bitcoin y yo creo que más que ser una competencia el uno con el otro, son diferentes. Bitcoin tiene mucho más relación con las tasas de interés y la inflación monetaria y el oro tiene mucha más relación con la incertidumbre en general, ya que muchas veces cuando hay guerras o cuando hay incertidumbre muy importante, el oro es el activo que mejor se comporta, no así Bitcoin. Pero cuando hay bajas de tasas y se ve que hay inflación monetaria, Bitcoin es el activo que mejor se comporta. Por lo tanto, eso es lo que puede estar viendo ahora el mercado. En cuanto a la macroeconomía del día jueves, tuvimos Continuing Jobless Claims, que básicamente son datos de desempleo que vienen ya de forma continua, o sea, gente que ya viene desempleada, y estos fueron más bajos de lo esperado, por lo tanto, obviamente que esto es un signo positivo para el mercado. Ahí podemos ver que la tendencia ha ido, eh, digamos, a la baja, por lo tanto, ha sido positiva. El Initial Jobless Claims, que obviamente es el dato de desempleos iniciales, que es la gente que recién está quedando desempleada, también fue más bajo de lo esperado, con 221.000 versus 223.000, que es lo que esperaba el mercado. Disculpen un segundo. Por lo tanto, el dato anterior fue de 218.000, se esperaba un dato de desempleo inicial de 223.000, por lo tanto, mayor que el dato anterior, o sea, con una curva ascendente, y fue de 221.000, lo cual sigue siendo una curva o un dato ascendente con respecto al anterior, pero mucho menor al esperado. Lo mismo pasa con el Continuing Jobless Claims, que podemos ver que el dato anterior fue de 1,85 mil, se esperaba 1,88 y fue de 1,89. Por lo tanto, han tenido buenas tendencias ahí los datos. El otro dato importante, obviamente que ese día, el día jueves, fue la Fed, la Reserva Federal. Vimos que redujo la tasa en 25 puntos básicos, que era lo esperable, era lo que se esperaba, digamos, con mucha probabilidad, y nadie esperaba algo muy distinto. Lo importante sí vino por el lado de lo que dijo Jerome Powell, y acá me voy a detener un momento, porque Jerome Powell dijo que para ellos, para la Reserva Federal y para los miembros
del consejo de esta reserva, la inflación viene en una buena trayectoria y no genera un riesgo actualmente. Lo que sí les preocupa es un poco más el empleo. Ellos dicen que quieren llegar con la tasa a la tasa neutral el próximo año, que sería en torno al 3,5%, al 3 o 3,5%. Yo creo que estaría más cercana al 3,5% y sería más realista que lleguen a ese número que al 3% de forma tan brusca por temas de que pueden producir rebotes inflacionarios. Por lo tanto, eh, lo que dijo Jerome Powell es que la velocidad en la cual van a llegar a este 3,5% teórico de tasa neutral va a depender de los datos de empleo, no tanto así de los datos de inflación, a menos que, por supuesto, tengamos datos de inflación que sean muy malos y sean nuevamente preocupantes. Ahí vemos que hoy día la Fed de Michigan entregó expectativas de inflación de un año un poco menores a las esperadas, a 5 años un poco mayores a las esperadas, pero básicamente en línea con lo que se viene esperando en cuanto a la inflación futura. Acá justamente está hablando sobre los recortes y la tasa neutral y JP Morgan nos dice que ahora espera que la Fed recorte las tasas de interés a un ritmo trimestral después de la reunión de política de diciembre hasta que la tasa de fondos de la Fed alcance el 3,5%, que justamente es lo que les decía, es la tasa de interés neutral que estima la Fed mediante sus modelos. Ahí básicamente vemos el modelo que ocupa la Fed, que la tasa neutral también se llama tasa Nairu, y esto se hace a través de la curva de Phillips. Para el que le interese puede investigar más acerca de este tipo de modelos. Y en donde en el eje vertical tenemos la tasa de inflación o en el eje Y, para los que ya sean más matemáticos, y en el eje horizontal o en el eje X tenemos la tasa de desempleo. De ahí vemos cómo se mueven las curvas según el estudio que hizo el economista Phillips. Acá un poco de teoría. El término Nairu es un acrónimo derivado de la expresión inglesa Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment o tasa de desempleo no aceleradora de la inflación. Y por eso les digo que es una tasa teórica en la cual, llegando a esa tasa, no se aceleraría la inflación, el empleo se mantendría de forma plena y el crecimiento llegaría a su crecimiento tendencial y la economía andaría, como se podría decir, ricitos de oro y todo maravilloso. Obviamente que eso no existe y este tipo de tasas son eh, tasas teóricas que muchas veces hacen con modelos que tienen algunos errores que son muy interesantes, sobre todo los DSG models, pero obviamente que tienen sus temas teóricos matemáticos. La teoría de Nairu es un concepto en contra de la existencia de un intercambio duradero entre la inflación y desempleo que se desprendía de la curva de Phillips. Por lo tanto, esta tasa de Nairu podría ser una especie de evolución de la curva de Phillips. Bueno, hablando, dejando un poco la teoría, pero para que entiendan por qué siempre hablo de que la Fed quiere llevar la tasa a la tasa neutral y mientras esté sobre la tasa neutral, ellos dicen de que está en una tasa restrictiva, es por este tipo de modelos y es por este tipo de cosas. La confianza del consumidor de Michigan nos dice que la Universidad de Michigan, que para Estados Unidos aumentó a 73 en noviembre del 2024,
el nivel más alto en 7 meses en comparación con el 70,5 en octubre, superando las previsiones de 71, según las estimaciones preliminares. Sin embargo, esta lectura no refleja ninguna reacción a los resultados electorales, por lo tanto podría ser aún mayor, y que la confianza del consumidor esté positiva siempre va a ser bueno para la economía norteamericana, dado que es una economía que está enfocada mayormente al consumo y a los servicios. Nuevamente acá Michigan nos dice que las expectativas de inflación que tienen para el próximo año disminuyeron a 2,6% desde 2,7. No es mucho, pero como dice la Reserva Federal, sigue teniendo una tendencia hacia la reducción al objetivo del 2%. Ahora dice, alcanzando su nivel más bajo desde diciembre del 2020. Por lo tanto, este dato obviamente que es bastante positivo, dado que se están alcanzando niveles de años anteriores y eso, o años en donde la inflación estaba controlada y eso es un indicio de que ya cada día la inflación es menos problemática. Las expectativas de inflación para los próximos 5 años aumentaron ligeramente a 3,1 desde el 3%, pero obviamente que las expectativas que hay a 5 años son un poquito más volátiles. Algo bastante interesante es la productividad laboral que está estancada en Estados Unidos y en bastantes partes del mundo. Y acá dice que la productividad laboral está estancada en el 2%, a pesar de que ha tenido cierta variación, pero básicamente está estancada en el 2% hace ya 4 años. Y hay una y esto lo hablamos en un directo con Diego Quevedo, que básicamente siempre se habla en la parte monetaria de la inflación o lo de los monetaristas, que la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario, pero no se dice que en el sentido de que solo es y puede ser producido por un aumento más rápido de la cantidad de dinero que de la producción nacional bruta. Y ese es un gran problema hoy en día también en la inflación, y estamos citando ahí a Milton Friedman, porque la productividad en general en todos los países no ha aumentado mucho. Se espera que la inteligencia artificial pueda producir un brote de aumento de productividad, pero obviamente que eso hay que ver cómo sucede en el futuro. Esto para mí, y esta es mi teoría, básicamente este estancamiento en la productividad que ha habido a nivel global ha hecho que los gobiernos, para poder paliar este, este estancamiento en productividad, y que no se estanquen el crecimiento o el PIB, ha tenido que hacer gastos fiscales y tener déficit más altos de los que deberían ser necesarios, y esto ha producido niveles de deuda bastante importantes. Por lo tanto, porque hay que entender que el Banco Central, cuando hace políticas expansivas, lo que hace es dinero interbancario, pero no es dinero que vaya directamente a la economía, y eso hay que tenerlo muy claro. En cambio, las políticas fiscales sí son mucho más inflacionarias, ya que van directamente a la economía. Por lo tanto, si tenemos políticas fiscales expansivas, por lo tanto, déficit fiscales todos los años, y eso hace que aumente la deuda, esto obviamente que hace que existan los problemas que hay hoy en día en muchos gobiernos. Pero en muchas partes esto también ha sucedido, dado que la inflación se da por una falta de productividad laboral, y esto es un problema a nivel mundial. Las expectativas de la Fed del PIB de Atlanta subieron al 2,4 desde el 2,3, por lo tanto es bastante poco, pero se ven unas expectativas de crecimiento más elevadas y por lo tanto
eso es positivo para la economía norteamericana. Acá la Reserva Federal, básicamente Jerome Powell, como les dije, bajó la tasa a 25 puntos básicos o un 0,25%, que era lo que esperaba el mercado y lo que yo creo que estaba puesto en precio por la gran mayoría de los activos. Dice básicamente que la inflación va en buen camino, que el mercado laboral está sólido, pero obviamente que se ha enfriado y ahí es donde está mirando la FED hoy en día cuán rápido se puede deteriorar el mercado laboral para bajar las tasas de interés y justamente que la velocidad de reducción de las tasas a la tasa neutral depende del mercado laboral y los datos que éste vaya entregando. Obviamente que también va a importar la parte de la inflación, pero no va a ser tan relevante como lo es el mercado laboral. La Fed y las expectativas de recortes de tasa. Así quedaron las expectativas después de lo que dijo Jerome Powell. Las probabilidades para la reunión de la Fed de diciembre nos dice que un 63% de probabilidades para una bajada de 25 puntos y un 35,5% por mantener los tipos. Por lo tanto, no hay grandes expectativas porque se vayan a rebajar en 50 puntos básicos las tasas, o sea, no se ve un mayor problema en la economía a futuro y hay una cierta probabilidad por mantener los tipos que yo la verdad no creo que vaya a suceder o que lo vaya a realizar la Reserva Federal. Yo creo que va a rebajar 25 puntos básicos en la próxima reunión de diciembre y va a hacer un recorte total de 100 puntos básicos este año y así ir avanzando hacia esta tasa neutral. Otra cosa que dijo Powell de la Fed, parece que los movimientos en las tasas de los bonos no se deben principalmente a expectativas de mayor inflación, sino que las tasas de los bonos reflejan expectativas de crecimiento. Yo no estoy 100% de acuerdo con eso que dijo ahí Jerome Powell, ya que sí tienen relación y eso lo vimos en un gráfico de descomposición de factores de las tasas de largo plazo, sí tiene que ver un poco el tema de la inflación, pero obviamente que en menor medida que el empleo, y el empleo tiene que ver con el crecimiento. Por lo tanto, ahí Jerome Powell trató de darle un poco de eh, poco énfasis a la inflación en las tasas de largo plazo. Yo creo que algo de énfasis tienen, obviamente que más en el crecimiento, la descomposición de factores que mostramos ese día y que vamos a parece poner en las próximas, en el próximo video nuevamente para que esto se pueda entender de mejor forma. Nos dice que el primer factor siempre es el empleo y el crecimiento, el segundo es la inflación y el tercero es la política monetaria en las tasas de largo plazo. Así que hay algo de verdad, dice Jerome Powell, pero también algo de tratar de calmar lo que puede pasar con la inflación y yo creo que está tratando de calmar expectativas y lo más importante, y qué es lo que hace una Reserva Federal, anclar las expectativas al 2% a futuro, hacia 24 meses que es lo que dice su mandato. ¿Por qué? Porque los modelos neokeynesianos que utilizan los bancos centrales necesitan un ancla fija de las expectativas de inflación y por eso necesitan los bancos centrales credibilidad. Capital Economics, acá nos dice cambio de objetivo y lamentablemente acá les pido disculpas por todos los títulos como han estado con ese problema, pero eh, voy a tener que hacerlos más pequeños para la próxima. Capital Economics nos dice cambio de objetivo. Los costos laborales en Estados Unidos son demasiado altos para que la inflación se mantenga en el objetivo. O sea, acá nos dice que hay un problema de eh, costos laborales para que la Fed pueda lograr mantener la inflación en el 2%.
El costo de la mano de obra en Estados Unidos tendrá que bajar antes de que la Fed pueda mantener la inflación en su objetivo del 2%, afirma Paul Answorth de Capital Economics en una nota. Los costos laborales unitarios aumentaron un 1,9% en el tercer trimestre y la cifra del segundo trimestre se revisó al 2,4%, por lo tanto tienen una tendencia que es positiva. Y obviamente que los costos laborales sigan aumentando no ayuda a que la inflación pueda a lo mejor llegar al nivel del 2%. Yo he escuchado varios, y esto no hace poco tiempo, de hecho yo tengo publicaciones en Twitter de noviembre, en donde en base a cambios estructurales podría en la nueva el nuevo objetivo de la Fed tener que cambiar a un 3%. El crecimiento de los costos laborales unitarios es el mayor determinante de los precios de los servicios básicos con uso intensivo de mano de obra, afirma Answorth. En otras palabras, a menos que el crecimiento de los costos laborales unitarios se desacelere de nuevo, será mucho más difícil para los funcionarios de la Fed afirmar que la inflación pueda mantenerse en el 2%. Por lo tanto, ahí Capital Economics no está muy de acuerdo con que la inflación pueda llegar al 2% y creen que la Reserva Federal podría tener problemas a futuro en lograr su objetivo. Otro, otro comentario interesante de la mesa de JP Morgan: la economía está mostrando señales de volver a acelerarse y hemos visto empresas nacionales y extranjeras apuntando a retrasar la decisión de contratación e inversión en capital debido a la relajación de la incertidumbre por parte de la Fed, así como las elecciones estadounidenses. Por lo tanto, básicamente nos dicen que están esperando a que se haya disipado esta incertidumbre por la parte electoral, que obviamente ya se disipó y se sabe que el presidente es Donald Trump, pero también por parte de la Reserva Federal y muchas veces están esperando mejor tasa de financiamiento para sus proyectos, ya que les da obviamente mejores números financieros de rentabilidad. Si vemos que estas declaraciones se hacen realidad, es probable que la tasa de desempleo baje a medida que el PIB real vuelva a superar el 3%. El sentimiento del consumidor se mantiene por debajo de los niveles del 2010-2019, por lo que si eso cambia con Trump en el cargo, por lo tanto aumenta el sentimiento del consumidor, entonces también aumentará el gasto y este se podría apuntar al alza. Básicamente nos dice que sí, que el votante de Trump, o básicamente ahora con la elección de Trump, el norteamericano va a tener una mayor confianza a futuro en su país y el crecimiento, podría tener mayores expectativas de consumo e inversión a futuro, lo cual es lógico. Si yo creo que mi país va a ir bien, lógicamente voy a tratar de invertir dinero en él para poder, obviamente, tener una mejor proyección futura. Esto sería una fórmula para la pausa de la Fed obviamente, en la próxima reunión o en próximas reuniones. Yo no estoy muy de acuerdo con eso y creo que la Reserva Federal, ya empezando el ciclo de recorte de tipos, no va a ser una pausa, sí va a ser recortes de 25 puntos básicos, básicamente porque los recortes de tasas en la economía demoran por lo menos entre 12 a 18 meses, en casos muy, muy, muy extremos, 6 meses de retardo. Por lo tanto, no sacan nada con empezar a bajar mucho la tasa ahora o no bajarla, sino que tienen que ver cómo son los efectos que hay con las decisiones que ya han tomado, que son una rebaja de 50 puntos básicos en dos decisiones atrás y 25 puntos básicos en la última decisión. Por último, la mesa de JP Morgan nos dice: con el mercado de bonos centrado en las políticas de Trump 2.0 que apuntan a la inflación,
parece poco probable que la Fed se adelante a eso, optando por jugar con lo que se le presente o decir que ese famoso data dependence. Por ahora, esa es una economía fuerte con algunas grietas que pueden estar preparándose para una mayor mejora. Por supuesto que se ve que hay mayores perspectivas de cuanto a crecimiento y a lo mejor no de repunte de inflación, pero de no una ayuda a que baje, sino que la economía siga pujante con la llegada a la presidencia de Donald Trump. Esto obviamente que también tiene mucho que ver con lo que dijo alguna vez Tom Lee de un early cycle, pero él no lo dijo solamente por la parte política, sino que también por la parte monetaria de la Reserva Federal, que justamente está ahora también bajando las tasas. Por lo tanto, se está juntando que la Reserva Federal está rebajando tasas de interés, lo mismo que China, que está impulsando estímulos, a pesar de que no fueron los esperados y ahí hubo un problema, pero está haciendo estímulos. Lo mismo con el Banco Europeo, Japón, se puede ver que hay un buen, digamos, ambiente en cuanto a bancos centrales para los activos de riesgo. Esto es porque básicamente los inversores tendrán que ir a buscar riesgo para obtener mayor rentabilidad. Eh, Eso muchas veces se le llama represión financiera, pero no vamos a entrar en ese detalle ahora. Próxima semana macroeconómica, ¿qué tenemos? Tenemos datos muy importantes. El día miércoles tenemos el dato de IPC, un dato clave, como les dije, los miedos que pueden haber hoy en día, a pesar de que la Reserva Federal está mirando más el empleo, como les dije, pero con esto de Donald Trump y su presidencia pueden ser en cuanto a la inflación. Así que, y ojo, que el mes pasado la inflación y sobre todo el IPC no salió muy positivo. Por lo tanto, mucho ojo a qué es lo que pasa con este IPC, porque si es que sale bajo, podría haber sido solamente un fenómeno volatilidad, estacionalidad, lo del mes anterior y seguiríamos con una trayectoria clara a la baja hacia el 2% en cuanto a la inflación. El día siguiente, el día 14, tenemos Initial Jobless Claims, que básicamente son peticiones de desempleo iniciales. Es un dato también a mirar porque hay que estar muy pendiente, como les dije, y ya reiterativamente del mercado laboral. Pero también tenemos datos de PPI, que es básicamente los precios al productor y es la otra parte o la contracara del IPC. Uno es el índice de precios al consumidor y el otro es el índice de precios al productor. Y eso junto con algunas partidas de las exportaciones de bienes y servicios exportables e importables, o básicamente em, con eso se hacen los cálculos para poder lograr hacer el PCE. em, La balanza comercial, eso es lo que les quería decir. La balanza comercial, que es justamente la diferencia ahí que hay entre importación y exportación. Además, el día 14 habla Jerome Powell, por lo tanto, eso también siempre va a ser importante y va a traer volatilidad al mercado. Así que mucho ojo, ya que ahí también habla nuevamente el presidente de la Fed, Fed Chair Jerome Powell. Y el día viernes nuevamente tenemos datos que son totalmente relevantes. Bueno, generalmente cuando yo les pongo los datos de la próxima semana, lo hago con el filtro de los datos más relevantes. Luego, posteriormente, vamos viendo los de mayor relevancia y la relevancia intermedia para ir viendo un poquito más de detalle. Pero el día viernes tenemos Core Retail Sales, que básicamente, y Retail Sales,
que básicamente tiene que ver todo lo que es con las ventas del retail, que tiene que ver con el consumo, cómo está el consumo del ciudadano norteamericano. Por lo tanto, haciendo un resumen, esta semana tenemos consumo al inflación al consumidor, inflación al productor, datos de empleo, datos de ventas retail y habla Jerome Powell. Por lo tanto, vamos a tener bastante movimiento macroeconómico. En la parte micro, que es la parte de las empresas, y acá voy a tener que agrandar un poco para poder ver porque son varias empresas las que reportan, pero no hay muchas de gran relevancia como en semanas anteriores. El día lunes no hay ninguna de gran relevancia. El día martes Shopify, Home Depot, que son empresas que tienen cierta relevancia. Home Depot, sobre todo con el consumo no cíclico. eh, Marathon Holdings, que va a ser muy importante. Hay también con Telagulf para las mineras de Bitcoin. Ahí los fanáticos de las mineras de Bitcoin van a ver resultados de Marathon y de Teragulf y cómo va eso a ir impactando en el sector. Spotify también reporta resultados el día martes y Oxy, que es una empresa bastante importante de petróleo y de energía. De hecho, es una buena inversión bastante importante en peso del portafolio de Warren Buffett. Después tenemos el día miércoles HAT 8, que es otra empresa de mineras de Bitcoin. eh, Hive también, exactamente lo mismo. Por lo tanto, Bitcoin Depot, por lo tanto, mucha minera de Bitcoin en los días martes y miércoles. Atentos ahí con los resultados de ese tipo de empresas, ya que son bastante volátiles y el implied volatility debe ser bastante, digamos, grande. El día miércoles en el cierre, nada importante o nada relativamente importante. Discúlpenme si hay alguna empresa que a ustedes les guste que esté ahí, pero no son empresas que tengan a lo mejor una relevancia mayor para la gran cantidad de inversores. El día jueves está Disney, está JD en la apertura y una empresa que a mí me interesa mucho cuál es lo que va a pasar porque me interesa el sector de semiconductores es Applied Materials o AMAT el día jueves al cierre. em, y posteriormente no hay nada. Alibaba está el día viernes, por lo tanto, ahí también una empresa muy importante para muchos inversores Alibaba. Así que eh, esto es la parte que tenemos que hablar sobre la parte microeconómica y ahora nos vamos inmediatamente al gráfico.
al escenario para despedirme. Que estén muy bien, muchas gracias y hasta luego. Chao, chao.